Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sé bienvenido, sé bienvenida a un nuevo capítulo de tu podcast favorito, de tu podcast preferido, de salud mental, de autoconocimiento y de crecimiento personal. El monólogo mental, todos sean bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. En esta temporada 2, claro que sí. Un poco salteados los capítulos, tengo que admitir que he fallado un poco en esa parte. Entonces, pero aquí estamos con toda la actitud, con todas las ganas, con todo el amor de grabar un nuevo capítulo. Ya saben que esto me encanta ayudarles, me encanta escucharles, me encanta dar a conocer más información, hablar, que ustedes sepan, que ustedes se conozcan un poquito más y que sepan sobre nuevos temas de salud mental. Afortunadamente, ahora sí tengo que decirlo, ya terminé en mi escuela, entonces ya solamente estoy en proceso de titulación. Ya también terminé prácticas, terminé todo, entonces ahora sí, espero cumplir mi promesa de grabar más seguido, ¿ok? Por ende, agradecería mucho que compartas este capítulo si te gusta, que lo compartas con todos tus amigos y que pues me sigas en Instagram, en Spotify, en todos lados le puches ahí seguir al podcast. En Instagram estoy como Monólogo Mental MX. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante. Vamos a continuar con la serie de heridas de la infancia. En esta ocasión tocaremos una herida que es bastante común y sobre todo yo creo que es bastante común en países de Latinoamérica, o por lo menos puedo decir que en México. En México es bastante común que exista esta herida por cómo es la sociedad mexicana. Realmente creo que tendemos mucho a crear esta herida en nuestros hijos. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la humillación. La herida de la infancia, parte 3, la humillación. Toma asiento, acércate de tu bebida favorita, lo que tú quieras. Vamos a estar platicando sobre este tema, ¿ok? Y vamos a comenzar. Se podrían decir muchas cosas sobre la humillación, sobre qué es la humillación, etcétera, etcétera. Al final, al cabo, eso es algo subjetivo. La humillación es algo subjetivo y cada ser humano lo interpreta de alguna manera. Cada uno tiene sus estándares para sentirse humillado o humillada. Por ende, vamos a hablar cómo surge más o menos esta herida y cómo entonces la podemos identificar en algún momento dado. ¿Ok? Sobre todo para las personas que sean padres o que quieran ser padres, las tengan presentes para evitar causárselas a sus hijos. Recuerda lo que te dije alguna vez, que obviamente todos vamos a salir raspados de nuestra infancia. Todos vamos a salir raspados, solamente hay que evitar que nuestros hijos salgan lo menos raspados posibles, ¿ok? Entonces ahora sí vamos a hablar sobre el origen de esta herida. Se dice que esta herida de la humillación surge entre el primer y tercer año de vida. ¿Qué está sucediendo en estos años con el infante? Pues justamente comienza a ser un poco más independiente. Empieza a desarrollar conductas más de querer hacer las cosas solo, de sentirse un poco más grande, más independiente. Entonces es cuando los padres dan esta libertad, comienzan a dar esta libertad al niño de hacer sus cosas, de ir al baño solo, etcétera, etcétera. Entonces, el origen justamente se da entre el primer y tercer año de vida. ¿Cómo sucede? Surge cuando el niño o el infante se siente humillado, avergonzado, criticado o comparado por sus progenitores o cuidadores principales. Recuerda que no necesariamente tienen que ser papá y mamá, sino si no están presentes puede ser un cuidador principal, tía, abuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta herida surge cuando el niño se siente humillado, avergonzado, criticado o comparado durante una de sus actividades. Te voy a poner un ejemplo. Justamente cuando el niño se empieza a sentir autónomo y por alguna razón, accidente, lo que sea, se hace del baño en los pantalones y los papás reaccionan con: eres un puerco, es que eres bien cochino, eres bien sucio, es que no haces las cosas bien. Ese tipo de comentarios
van a hacer que el niño se sienta avergonzado, que se sienta criticado y que se sienta humillado por sus padres. O también puede surgir incluso cuando en la escuela, en la guardería, por ahí del kinder, primer año del kinder, suceden este tipo de accidentes y los maestros no lo manejan de manera adecuada y en lugar de apoyar al niño a sentirse menos avergonzado, lo paran en una esquina, que eso es algo que se acostumbraba mucho antes. Lo paraban en una esquina al niño que se hizo del baño y ahí lo dejaban hasta que vinieran por él, frente a todos, humillado, avergonzado. Entonces, es ahí cuando se va haciendo esta herida en el infante. Es cuando se va haciendo se empieza a hacer ahí una cortadita y se empieza queda como ya una huella anémica en el niño, en el infante. Entonces, por eso que es importante dilucidar esto. No es lo que sucede, ¿ok? No es que el niño salga del baño, no es que el niño realice tal o cual actividad, sino lo importante es cómo es manejado y cómo es percibido por el niño, ¿ok? Entonces no es tanto lo que ocurre, sino cómo es manejado y percibido. Es decir, si en lugar de que le digas al niño que es sucio, que es puerco, le explicas que es un accidente que puede suceder, que está creciendo, que es parte de crecer, y manejas de una manera diferente o abordas de manera diferente este suceso, pues será mucho mejor tanto para él como para ti. ¿Por qué? Porque a la larga vas a poder ver cómo tu hijo no desarrolla esta herida. Entonces, si ya por desgracia desarrollaste esta herida o se desarrolló esta herida en el niño, la persona va a crear una máscara basada en 3 pilares diferentes: la ira, la sumisión y la vergüenza. ¿A qué nos referimos con estos? Este tipo de cosas se van a manifestar ya en la persona adulta. Recuerda que lo que venimos platicando con anterioridad es que las heridas de la infancia causan comportamientos en nuestra vida adulta. Es decir, aunque hayamos vivido algo en nuestra infancia y haya causado ahí una herida, se va a manifestar en nuestra adultez. En diferentes rubros, en el rubro amoroso, en el rubro profesional, en el rubro de la familia, en el amistoso, en nuestras relaciones, etcétera, etcétera. Se va a manifestar. Ya hablamos anteriormente de la herida del abandono y del rechazo y cómo éstas se manifiestan en nuestra vida adulta. En esta ocasión, al igual que con las otras 2 heridas, la herida de la humillación se va a manifestar en diferentes formas, conductas, actitudes en nuestra vida adulta. Una de las principales o de las primeras conductas que manifiestan este tipo de personas es que sienten que el sufrimiento es una constante en su vida. Es decir, que se les dificulta y adoptan frecuentemente un papel de víctima, un papel donde ellos son los que sufren, donde ellos son los que la pasan mal, donde su vida es de lo peor y les cuesta trabajo ver bondades, ver cosas buenas en su vida. Esa es una de las principales actitudes, conductas que este tipo de personas toman. Otra conducta es que se avergüenzan constantemente de sí mismos y de las otras personas. Es decir, que constantemente cuando les piden realizar ciertas actividades se sienten avergonzados, o cuando son señalados se sienten avergonzados, o cuando les toca hablar en público se sienten completamente avergonzados, y para lo mismo con las otras personas. Es decir, si están en un grupo de amigos y realizan cierta actividad, se sienten avergonzados de sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Otra conducta es que no les gusta ir rápido, pero tampoco se permiten ir a su propio ritmo. Este suena un poco complicado, pero te lo voy a explicar. Y pongamos el ejemplo de una carrera profesional, una carrera universitaria. No les gusta ir rápido porque no les gusta presionarse, es decir, no les gusta sentirse presionados, no les gusta sentirse comparados con los demás. Entonces, pues,
se permiten ir más despacio, con más cautela, con más cuidado, avanzando en esta carrera universitaria. Entonces, en lugar de hacer la carrera en 4 o 5 años, la hacen un poquito más o se la van campechaneando, como decimos. ¿Y a qué se refiere con que tampoco se permiten ir a su propio ritmo? Que tampoco se van al extremo, es decir, se presionan por lo que los demás piensen, se presionan porque sus amigos ya adelantaron tantas materias, se presionan porque tal fulanito sacó 10, se presionan constantemente porque se comparan inevitablemente con las demás personas. Por ende, viven constantemente estresados en decir, es que no me gusta ir rápido, pero todos a mi alrededor van rápido, entonces me quiero presionar para ir rápido. Algo así, no sé si me di a entender, pero a eso se refiere esta conducta, ¿ok? La siguiente conducta que este tipo de personas con esta herida presentan es que se entregan en exceso a las demás personas, a un punto extremo de que dejan a un lado sus deseos y sus necesidades con tal de satisfacer o con tal de mantener felices a las demás personas. Otra conducta que presentan es que son personas muy tímidas, que tienden a retraerse en grupos grandes, son personas indecisas, que les cuesta trabajo aprender y tomar decisiones, y son personas inseguras, personas que no se sienten suficientes, personas que se sienten incapaces de realizar ciertas actividades. De igual manera, son personas hipersensibles que constantemente se sienten o que son heridas con facilidad. Es decir, que no les puedes decir cierta cosa o cierto comentario porque sabes que se va a sentir herido. Entonces, a eso se refiere este tipo de conductas. Son personas que se hacen responsables de la felicidad de las demás personas y tienden a cargar cosas que no les competen, tienden a cargar cosas que no son suyas, preocupaciones, encargos, enojos, rencores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sienten esas ganas de mantener felices a las demás personas, sobre todo al causante de esa herida, en este caso sus padres o su cuidador principal. Tratan de siempre satisfacer a esa persona, de mantener sus estándares, de meterse en una cajita donde puedan ser reconocidos, donde puedan ser validados, donde puedan ser importantes. Y otro que no es muy común, pero este tipo de personas que tienen esta herida suelen tener problemas con la comida. Suelen tener una relación negativa con la comida y sus emociones. Por ende, suelen comer para canalizar la vergüenza, para canalizar la humillación y tienden a presentar trastornos de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque en este afán o en esta necesidad de caber en cierto molde, de caber en cierto estándar, crean esta relación negativa con la comida. Entonces, pues este tipo de personas, como ya lo mencioné, suelen tener ciertas características que obviamente afectan la manera en la que vivimos, la manera en la que creamos relaciones con las demás personas. Así que ahora sí vamos al último paso de este tipo de capítulos, que es cómo podemos empezar a sanar esta herida. La realidad, y como ya te lo he mencionado con anterioridad, es que no hay un proceso mágico que si yo te digo haz esto, esto y esto, lo vas a lograr. La realidad es que no, y quien te lo prometa así pues está equivocado. Aprender a sanar tu herida de la infancia, en este caso la humillación, es un proceso. Es un proceso y como su proceso lleva tiempo. Lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva pasos a seguir, lleva una metodología y no va a ser de la noche a la mañana. No quieras ver tu cambio de la noche a la mañana. ¿Cómo podemos empezar nuestro proceso
para sanar esta herida. Ojo, no es fácil. Yo a veces lo que te digo, a veces lo que pienso, se puede pensar como algo fácil de realizar. La realidad es todo lo contrario, es un proceso complicado. Es más fácil quedarnos en nuestra zona de confort, eso sí es más fácil. Realizar las cosas que te digo o comenzar a adentrarte en tu proceso es algo complicado, es algo que requiere valor, es algo que requiere valentía. Pero yo sé que tú eres capaz de realizarlo, capaz de comenzar tu proceso de sanar. ¿Cómo podemos ahora sí comenzar a sanar nuestras heridas de la infancia? En este caso la humillación. El primer paso para mí y el más importante sería asistir a terapia. Conseguir un buen terapeuta que te ayude a comenzar en este proceso de autoconocimiento, de autodescubrimiento, donde permitas ver, donde permitas entender el porqué de las cosas, el por qué realizas ciertas cosas. Y una vez entiendes, una vez agarras como esta conciencia, el cambio es mucho más fácil de realizar, ¿ok? Entonces, ese es el primero, ir a terapia. Sé que es complicado, sé que a veces no tenemos la disponibilidad económica para asistir a terapia. Sin embargo, busca alternativas en instituciones que apoyen a la comunidad y que te permitan comenzar este proceso. Pero bueno, otras cosas que tú puedes ir realizando, además de ir a terapia obviamente, es aprender justamente de manera introspectiva a ser consciente de lo que eres actualmente, en cómo te relacionas con las demás personas, cómo te percibes ante las demás personas, ¿ok? Y de la mano de este viene escuchar tus necesidades, dejar de escuchar a los demás, dejar de caber en el molde de los demás y aprender a ser tú tu propio molde, es decir, escuchar tus necesidades, escuchar lo que tú quieres, escuchar lo que tú necesitas, sobre todo lo que tú necesitas. Y esto es uno de los pasos más complicados, aprender a escucharnos, aprender a saber nuestros límites, aprender a conocernos. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas se dejan pasar por encima con tal de mantener a las otras personas felices. Se dejan pasar, pasan infidelidades, pasan muchas conductas tóxicas con tal de mantener a la otra persona feliz, con tal de mantener ese molde o ese molde donde se metieron, ¿saben? Entonces es importante que aprendas a escuchar lo que tú necesitas, lo que tú quieres, tus límites, a dónde llegas, a dónde no llegas, hacia dónde vas, hacia dónde no vas, ¿ok? Y esto, ¿cómo se logra? ¿Cómo aprendemos a escuchar nuestras necesidades, aprender a escuchar nuestros límites? Pues hay que aprender a adoptar herramientas. Esto es importante, usar herramientas que nos permitan identificar cuando tengamos actitudes negativas referentes a la herida de la humillación. Suena complicado, pero por ejemplo te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Puedes hacer un diario donde pongas tu día a día. Ahí lo escribes tal cual sin pensarlo y después lo lees y subrayas aspectos que consideres que tuvieron o que fue una forma de abordarlo negativamente. Es decir, sí, cuando tuviste imagínate que el día de hoy anotas tu diario y que tuviste una discusión con tu pareja y que en lugar de establecer tus puntos y tus límites, decidiste ser sumiso o sumisa y aceptaste las condiciones que él te puso o ella te puso y pediste perdón, aunque quizá no hiciste las cosas mal. Entonces, ahí, por ejemplo, volverías a leer lo que pusiste en tu día
y entonces identificarías justamente que eso fue una conducta negativa. Esta es una herramienta que nos permite aprender a tomar conciencia justamente de en dónde estamos parados. En dónde estamos parados actualmente. Otra estrategia que puedes ir realizando es un semáforo. En cierta parte del día, en ciertos momentos, identifica cómo vas, cómo te sientes, qué estás experimentando actualmente, cómo lo estás experimentando y cómo lo estás manejando. Es decir, si a mediodía te sientes mal, te sientes enojado, ok, empieza a desgranar esa situación. ¿Por qué estoy enojado? ¿Qué fue lo que lo provocó? ¿Cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo estoy expresando? Esas son estrategias que puedes ir comenzando a realizar para justamente identificar estas actitudes que te podrían hacerte darte cuenta que tienes esta herida de la humillación. Porque como lo dije, el primer paso es darte cuenta de dónde estás parado y con qué herramientas cuentas. ¿Ok? Y bueno, eso fue todo por el capítulo del día de hoy. Muchas gracias a todos por escuchar, por sintonizar este bonito capítulo. Espero la siguiente semana saldrá la siguiente parte, que es Heridas de la Humillación, parte 4, que va a estar muy interesante. Así que no se olviden de seguirnos, activar las notificaciones y estarse al pendiente de cualquier cosa. Ahí estamos subiendo en Instagram muchas infografías sobre diferentes temas relacionados a la salud mental. Yo les mando un fuerte abrazo, espero se cuiden, espero estén todos bien. Los quiero mucho, nos vemos hasta la próxima.